Buenas tardes, estimados alumnos de la institución educativa particular El Triunfo. Bienvenidos a la semana número 4. Les saluda el profesor Jefferson Rea Santiago, con quien desarrollan ustedes el curso de literatura. En el día de hoy ya vamos a trabajar uno de los autores que había quedado pendiente, ya es el autor Alfredo Bryce Echenique. Alfredo Bryce Echenique. Una de las mejores obras con las que siempre recordaremos a Alfredo Bryce Echenique es la obra Un mundo para Julius. Y va a destacar aquella obra porque la trascendencia de la misma, pues, ha sobrepasado nuestra patria. La obra Un mundo para Julius ha sido reconocida por diferentes partes del mundo, por su estilo ágil, desenfadado, lleno de humor, y por los temas que trata, sobre todo la vida disoluta y extranjerizante de la vieja oligarquía limeña. Alfredo Bryce Echenique es una de las figuras más importantes de el urbanismo peruano, ya que va a mostrar una manera realista de la vida burguesa, ¿no? Especialmente en Lima. Y también porque va a narrar los problemas del desarraigo, lo que significa ser latinoamericano en Europa. Vamos a señalar en este momento las obras más importantes, los datos más importantes del autor. Nace en Lima de 1939. En el año 1964 se va a París. Estudiará en la Universidad de la Sorbona durante 2 cursos universitarios. En el 65 va a residir por temporadas en las ciudades de Perugia, en Italia, en la isla de Mykonos, en Grecia, donde escribe su primer libro de cuentos que le roban al regresar de París. El 27 de enero se casa, de 1967, se casa en París con Maggie Revilla, su primera esposa. También se publican las revistas Cuadernos del Ruedo Ibérico, de París y Amaru de Lima. Publica su primer cuento con Jimmy en Paracas. A su vez, ese año también gana el premio Casa de las Américas por el relato Huerto Cerrado, que es en el año 68, ya gracias a la mención honrosa en el concurso Casa de las Américas en La Habana. Obtiene la plaza de rector en la Universidad de Nanterre. En 1981 publica con éxito la novela La vida exagerada de Martín Romaña. Su primer volumen del díptico Cuadernos de Navegación en un sillón Voltaire.
En 1983, en el 72 había ganado el Premio Nacional de Literatura por la obra Un Mundo para Julius. En el 83 sale a la luz en París la traducción La vie exagérée de Martín Romaña, con gran éxito en público y crítica. Obtiene el premio Passion, creado por los libreros de Francia, para premiar su novela preferida del año. Bueno, dentro de sus obras, pues están, vamos a mencionar por aquí, la novelística braiceana, 13 novelas del autor. Un mundo para Julius en 1970. Tantas veces Pedro, 1977. La vida exagerada de Martín Romaña, 1981. El hombre que habla de Octavia Cádiz, 1984. La última mudanza de Felipe Carrillo. Esa es 3 novelas breves. No me esperen en abril, de 1995. Reo de nocturnidad, en el año 1997. Un año después, en el 98, España le concedió el Premio Nacional de Narrativa por esa novela. La amigdalitis de Tarzán en 1990. El huerto de mi amada en el año 2002. Las obras infames de Pancho Marambio en el 2007. Ahí faltaría una, ya. Bueno, faltarían sus cuentos. Huerto cerrado, La felicidad, jaja, Magdalena peruana, 15 cuentos de amor y humor, Gula triste de París y su primer cuento con Jimmy en Paracas. La novela braiceana es una obra narrativa que en su larga y prolífica trayectoria ha mantenido ciertas facetas constantes, como son su humor agridulce, el tono intimista, los matices orales de su lenguaje, la exaltación del amor y de la amistad, su apelación a la cultura popular, el examen crítico de la sociedad peruana, su indagación sobre la experiencia del exilio del latinoamericano en Europa, entre otros. Sin embargo, quizás la marca que más nítidamente distingue la escritura braiceana sea su sello autobiográfico y memorioso. Tanto en sus cuentos como en sus novelas, Bryce hurga en un mundo personal en el que el yo narrativo existe una función de un pasado que se reconstruye sobre la base de la memoria, pero a una memoria mediatizada por fuertes dosis de ficción. El día de hoy vamos a hablar no de la obra Un mundo para Julius, sino hablaremos de la vida exagerada de Martín Romaña, publicada en el año 1981. Quizás no la podamos leer,
Pero el acercamiento que vamos a hacer el día de hoy nos va a permitir poder reconocer algunas características bastante importantes y notorias para el autor y para nosotros como lectores. La intelectualidad latinoamericana y el momento histórico del mayo del 68, la visión del autor. Bien, en esta obra, Alfredo Bryce Echenique efectúa una parodia de la figura del intelectual revolucionario, en especial de aquellos intelectuales hispanoamericanos exiliados en el París de mayo de 1968, en su obra La vida exagerada de Martín Romaña. En este primer volumen o en este cuaderno azul del díptico cuaderno de navegación en un sillón Voltaire, Bryce parodia a través de diversos personajes a los intelectuales hispanoamericanos que pretendieron comprometerse a los ideales revolucionarios del Mayo francés. El autor critica ácidamente en esta novela a aquellos pseudo revolucionarios que en la moda o el calor del mayo del 68 comulgaron con los ideales políticos sociales de los estudiantes franceses y una vez apagado el fuego revolucionario torcieron radicalmente sus tendencias ideológicas. Vamos a encontrar que el elemento importante es la parodia, porque la parodia y el absurdo instauran su reflexividad en la diferencia. La parodia, por el contrario, lo hace en la identidad. La parodia es una imitación para él en el mismo instante ser transformación. De ahí que sea a la vez homenaje y crítica del objeto parodiado. Para Freud, la parodia es el procedimiento de degradar objetos eminentes. Así por la parodia, la conciencia irónica pone en cuestión la jerarquía, lo instituido. La parodia desde la perspectiva no es sino discurso desmitificador desde lo colectivo de las élites de poder. Así lo entendió Bakhtin en su estudio de cultura carnavalesca, al ver la fuerza de la parodia en la voz colectiva que de manera festiva degrada los valores altos del poder y la jerarquía. La novela, género paradigmático de la modernidad, es fundamentalmente multiplicidad de voces, presencia de lo colectivo y no es irrelevante en ese sentido que sea en la modernidad el género paródico por excelencia. Entonces, la parodia que realiza Bryce, eh, el autor busca construir un discurso desmitificador de la consideración positiva e idealista del intelectual comprometido en ese tiempo. ¿Cuál es el marco poético? Martín Romaña o Bryce Echenique en su calidad de extranjero, un outsider o escritor observador en la periferia de mayo del 68, posee un palco preferencial a la hora de contemplar los hechos y así poder crear la construcción ficcional que es novela. Esta posición ventajosa está lograda gracias a la condición ontológica del extranjero. Este carácter de outsider del fenómeno sociológico del mayo francés se manifiesta desde dos perspectivas de alejamiento o entrañamiento. Una perspectiva espacial, es decir, que Romaña es un peruano que contempla los hechos protagonizados por actores en su mayoría europeos, y una temporal, que se entiende el reparar en la fecha de confección de la obra, principios de la década del 80. La distinción, de este extrañamiento espacio-temporal de la voz del narrador como del marco poético de la parodia posibilita sentar las bases de la visión de Martín Romaña. El narrador no es sino un fabulador. Desde su alejamiento
y distinción de los protagonistas de los hechos del 68. Reconstruye un pasado novelesco en donde se entrecruzan ficción y realidad. En la mayoría de los casos, la porosidad vida-ficción es tal que la correspondencia es casi total. Martín Romaña es Bryce y Bryce es Martín Romaña. Este distanciamiento en el tiempo, escribe desde los 80 recordando los 60, se efectúa con un sentido irónico y humorístico para permitir la mitificación de las huellas de la dolorosa realidad. Romaña, mientras parodia a los intelectuales, se parodia a sí mismo. Todo esto mediante la reconstrucción de los hechos por la memoria, desde un sillón Voltaire, espacio simbólico que representa el presente de la focalización del narrador y nos remite a las condiciones de la creación del propio Bryce. Entonces, estamos haciendo ahí la introducción de la primera parte de esta gran novela, la cual, bueno, trataremos también la próxima semana la obra Un Mundo para Julius. Muchas gracias.